Hola curiosos, en este vídeo os traigo uno de los acontecimientos más trágicos de la historia naval. Todos conocemos la historia del Titanic, un barco lujoso, con la mejor tecnología de la época, el iceberg, la historia de los valientes músicos que se quedaron tocando hasta el final. Pero en este vídeo recordaremos cronológicamente lo que ocurrió aquella noche en la que todo salió mal. El RMS Titanic fue un transatlántico construido en 1911, que como todos sabemos, se hundió en su primer y único viaje al chocar contra un iceberg en el Océano Atlántico, el 15 de abril de 1912. En esta época, el Titanic era el barco más grande jamás construido, y aunque mucha gente cree que fue el barco más grande que se haya construido jamás, esto no fue así. Hoy en día existen barcos, ya sean transatlánticos o de transporte de mercancías, que son hasta el doble de grandes que el Titanic. En estas imágenes podemos ver la comparación de tamaño con un barco actual, pero de los barcos más grandes del mundo hablaremos en otro vídeo. Volviendo al Titanic, y a rasgos generales, con 269 metros de largo, 28 de ancho, 9 cubiertas y una propulsión a 3 hélices de bronce con unos 60.000 caballos de potencia máxima, no se quedaba corto en una época en la que nunca antes se había construido nada igual. Construido por la White Star Line en Belfast y con una capacidad de 3.600 personas contando pasaje y miembros de la tripulación, se hizo muy famoso ya que la naviera estaba tan orgullosa de su creación que garantizaba nada más y nada menos que el Titanic era un barco insumergible. Paradójicamente, poco tiempo después se haría más famoso por su capacidad de sumergirse, ya que apenas pasaron 2 horas y media desde el accidente hasta el comienzo de su viaje final hacia el fondo del océano. En su viaje inaugural, el día 10 de abril, el Titanic debía de recorrer más de 5.000 kilómetros entre Inglaterra y Nueva York, haciendo escala en Francia e Irlanda antes de su travesía a lo ancho del Océano Atlántico. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic ya había recorrido unos 2.500 kilómetros, cuando el RMS Caronia, un transatlántico británico, informó de la existencia de icebergs en localizaciones cercanas. Por la tarde, 3 buques más, el Baltic, el America y el Nordam, informaron sobre icebergs en el mismo lugar. Poco más tarde, otro navío más, el SS Californian, envió el mismo mensaje, pero los miembros de la tripulación del Titanic no lo tuvieron en cuenta y siguieron navegando a la misma velocidad. A las 7:30 de la tarde, el Californian envió aún más mensajes de alerta. La temperatura exterior era de 0 grados centígrados. A las 11 de la noche de ese mismo día, el SS Californian se encontraba a tan solo 40 kilómetros más al norte que el Titanic y comenzó a enviar más mensajes a todos los buques cercanos sobre la cantidad de icebergs que aparecían en la zona. En el Titanic, el telegrafista Jack Phillips recibió todos estos mensajes de alerta, pero estaba ocupado enviando mensajes personales de los pasajeros a Estados Unidos. Y harto de escuchar tantas comunicaciones, Jack envió un mensaje al SS Californian que decía textualmente: «Cállate, cállate, estás interfiriendo con mi señal, estoy ocupado, estoy en comunicación con Cabo Reis». Poco más tarde, el telegrafista del SS Californian, seguramente muy indignado, desconectó el sistema de radio y se fue a dormir. Menos de una hora más tarde, cuando el Titanic avanzaba a unos 40 km por hora, el vigía Frederick Fleet vio un iceberg justo delante a menos de 500 metros y con una altura de 30 metros sobre el nivel del agua. En ese momento, hizo sonar la campana 3 veces y telefoneó al puente de mando. Rápidamente, el oficial de guardia dio la orden «todo a estribor», pero sin poder hacer nada y pocos segundos después, el barco choca contra el iceberg. En ese momento, el capitán Edward John Smith ordena que se cierren todas las puertas herméticas que separan los 16 compartimentos estancos en los que está dividido el casco del barco y pide a Thomas Andrews, el ingeniero del Titanic, que haga una inspección para conocer los desperfectos. Lo que vio Andrews seguramente fue desolador. El golpe había hecho saltar los remaches del casco y de los 16 compartimentos, 5 estaban completamente inundados. En ese momento, Thomas Andrews supo que el barco se iría a pique. El Titanic se habría hundido en las próximas 2 horas. A las 12:20 de la noche, el agua ya invadía los camarotes de la tripulación de la parte delantera de la cubierta E.
Con esta situación, se empiezan a llenar los botes salvavidas existentes en el barco bajo el protocolo de mujeres y niños primero. En este momento se hace evidente que las matemáticas no fallan. Hay 20 botes, capaces de salvar la vida de unas 1.200 personas, pero hay 2.300 en el barco. Además, inexplicablemente, los botes no se llenaron completamente y algunos iban medio vacíos. Aunque teniendo en cuenta el pánico ante una muerte segura y que cada vez se hundían más y más, la desorganización del momento debió de ser absoluta. Aun habiendo tan solo 20 botes salvavidas, el Titanic no violaba las leyes de navegación y salvamento de la época, cosa que hoy sería impensable. Al parecer se supo después que el ingeniero Thomas Andrews había diseñado el Titanic con más botes salvavidas de los establecidos por la ley, pero fue Bruce Ismay, el presidente de la White Star Line, el que echó el proyecto abajo y decidió contar solo con los botes necesarios para cumplir la ley. Bruce Ismay, al igual que Andrews, estaba presente en el barco esa noche, pero hablaremos de sus destinos más adelante. Mientras tanto, el capitán Smith ordena lanzar bengalas de socorro y emitir la señal SOS a través del telégrafo. De repente, Jack Phillips, el telegrafista que había subestimado los mensajes del SS Californian, se vio intentando contactar desesperadamente con ellos. Pero ya era tarde. El operador de radio del SS Californian nunca llegó a contestar, se había ido a dormir después de la mala contestación de Phillips. El buque más cercano que respondió a la llamada de SOS fue el RMS Carpathia, que se encontraba a 95 kilómetros del Titanic y para cuando llegase ya sería demasiado tarde. Si el SS Californian hubiese contestado, el desastre habría sido mucho menor, ya que tan solo estaba a 40 kilómetros. Sobre las 2 de la mañana del día 15 de abril de 1912, el Titanic se mantenía a flote con la proa totalmente sumergida en las gélidas aguas del Océano Atlántico. La banda de música, que hasta ahora continuaba tocando para mantener la calma entre la gente, deja de tocar. Se sabe que el capitán Smith, completamente superado por la situación, regresó al puente de mando, que ya estaba casi inundado, para quedarse allí para siempre. Sobre las 2:15 también se tiene constancia de que el ingeniero Thomas Andrews se encontraba solo en la sala de fumadores de primera clase y que sobre esta misma hora, Bruce Ismay, el presidente de la White Star Line y el que había reducido el número de botes salvavidas, se hizo con un asiento en uno de los últimos botes, cuando todavía quedaban 1.500 personas a bordo. A las 2:20, las luces parpadean por última vez y el barco se parte por la mitad por la tensión creada al tener la proa hundida y la popa en el aire. El Titanic se ha hundido. De repente 1.500 personas gritan de agonía en el agua, que está a una temperatura de -2 grados centígrados. La gente no se muere ahogada, se muere congelada. El tiempo medio de supervivencia en el agua a esa temperatura es de tan solo 20 minutos. El RMS Carpathia llegaría 2 horas más tarde. Únicamente sobreviven las 705 personas de los botes salvavidas. En el año 1986, Robert Ballard encuentra los restos del Titanic a una profundidad de 4 kilómetros y a unos 600 kilómetros de Terranova. Las secciones de proa y popa están separadas y se encuentran en avanzado estado de descomposición, ya que se van desintegrando progresivamente por microorganismos marinos, y los científicos calculan que habrán desaparecido entre 2025 y 2050. Como curiosidad final, os hablaré de un señor llamado Wallace Hartley, más conocido como el violinista y director de la orquesta del Titanic. El violín con el que tocó esa noche era un regalo de su prometida y tenía tallada la inscripción "Para Wally, con motivo de nuestro compromiso". Al igual que el resto de los músicos, Wallace murió en el hundimiento, pero no sin antes atarse el estuche de su querido violín alrededor de su cuerpo. El cadáver de Wallace fue recuperado del agua y allí estaba su violín. En el año 2013 se vendió en una subasta, alcanzando el valor de 1 millón de euros. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y si es así dejad un like y suscribíos al canal. Nos vemos en el siguiente.